Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso que involucra a 3 hermanos y sus padres. Acompáñenme a ver todos los detalles. Tanya y John Skelton se conocieron en Michigan, Estados Unidos, en el año 1999. John era conductor de tráiler en ese momento. Él era originario de Florida y había estado en Michigan durante una temporada. No se sabe realmente si John quería o no quedarse en Michigan en ese momento, pero cuando conoció a Tanya decidió que era lo mejor, ya que se había enamorado perdidamente de ella. La pareja inició una relación y tiempo después se casaron. En el momento en el que se casaron, ambos ya habían tenido un divorcio previo y además de eso tenían hijos producto de estas relaciones que no habían terminado del todo bien. El divorcio de John había sido por una parte bastante tranquilo porque no había tenido muchos problemas con su ex esposa. Llegaron rápido a los acuerdos de la manutención y también de la custodia. El juez le cedió a ambos una custodia compartida. El problema de John vino cuando su esposa decidió viajar al extranjero para poderse especializar. Ella se llevó a su hija y lo que sería un viaje solamente de unos meses se convirtió en una mudanza permanente porque la ex esposa de John consiguió trabajo en el país a donde ella había viajado. Esto le hacía muy difícil a John ver a su hija. Él no podía salir todos los fines de semana fuera de Estados Unidos, no tenía los medios económicos suficientes y su trabajo tampoco se lo permitía, por lo cual su relación con la niña se fue haciendo cada vez más pequeña, había menos comunicación y al final pasó básicamente él a ser un extraño en la vida de su propia hija. John decía constantemente que había perdido a su pequeña niña y que no quería que eso le pasara de nuevo. Por su parte, Tanya sí había tenido un divorcio bastante turbulento, y es que ella había tenido varios problemas con la ley unos años antes de conocer a John. Tanya había sido denunciada por un menor de 14 años por tener comportamientos inadecuados con él. Tanya por esta denuncia fue a juicio, el juez la encontró culpable y la sentenció a algunos meses de prisión, a una multa y también a que su nombre apareciera en la lista de depredadores de menores del estado de Michigan. A pesar de que Tanya decía que todo había sido una confusión, su matrimonio no soportó esto y su esposo en ese momento decidió pedirle el divorcio. La pareja tenía 2 hijas, pero estas chicas ya eran mayores de edad. A pesar de que no eran independientes, el juez dejó que ellas decidieran con quién querían vivir y las chicas decidieron vivir con su madre Tanya. Así que por la parte de la custodia, Tanya no llegó a sufrir tanto, pero sí por el hecho de que fue señalada por la sociedad, fue despedida de su trabajo y realmente toda esta demanda y estar en esta lista le trajeron bastantes cosas feas a su vida. Así que cuando conoció a John, ella pensó que esta era una nueva oportunidad de vida, que podía empezar de nuevo. Lo primero que hizo Tanya cuando comenzó su relación con John fue contarle el cargo que tenía, todos los problemas legales que le había conllevado, y a John parecía no importarle. Él dijo que estaba bien con eso, le creyó cuando ella dijo que todo había sido un malentendido y tuvieron una vida muy tranquila en los primeros años. Ellos se casaron en el año 2000. En el año 2001 recibieron a su primer hijo, al cual le pusieron el nombre de Andrew. Su segundo hijo, Alexander, nació en el año 2003 y en el año 2005 nació Tanner, quien sería el último de sus hijos. Los 3 niños eran muy conocidos en su comunidad. Ellos vivían en un pequeño pueblo de Michigan llamado Morenci, un pueblo que no tiene muchos habitantes, así que es de estos típicos pueblos pequeños en donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién y al final de cuentas todas las personas están pendientes de la vida de los demás. Los pequeños tenían muchas actividades al aire libre,
Era algo que a los padres les gustaba bastante, que los niños salieran a jugar, estuvieran en el patio trasero. Los inscribieron también en el equipo de fútbol infantil de Morenci. Además de eso, también hacían otro tipo de deportes, iban mucho de campamento. Lo que hacían John y Tania era mantenerlos constantemente en movimiento. Eran 3 chicos con mucha energía y ellos no querían que centraran esta energía en jugar videojuegos o en ver televisión, sino que querían que siempre estuvieran en contacto con la naturaleza. Iban mucho de pesca con su padre y al final de cuentas en Morenci todo el mundo los conocía por esto, porque eran los niños que siempre estaban jugando en el patio trasero de su casa. Además de eso, John y Tania al final de cuentas eran también muy queridos por la comunidad porque siempre estaban dispuestos a ayudar a los demás. Tania, cuando sus hijos nacieron, decidió ser madre a tiempo completo y siempre estaba en casa, y además de esto siempre se preocupaba por sus vecinos, veía que todos tuvieran las cosas que necesitaran y si había algún problema siempre era la primera dispuesta en ayudar. John siempre conducía su tráiler y siempre que alguien necesitaba ir a algún lugar donde él iba a pasar o llevar alguna cosa a algún lugar donde él iba a pasar, él siempre también estaba dispuesto a ayudar a todos. Al final la familia Skelton era una familia muy querida. Las cosas parecían estar bastante bien y ellos parecían una familia casi perfecta. Todo comenzó a cambiar en el año 2010. En septiembre de 2010, John viajó a Florida, lugar de donde él es originario, para una reunión con sus compañeros de la escuela secundaria. Era una reunión de estas en donde te juntas con tus compañeros para ver cómo les ha ido la vida y hablan pues de sus experiencias a través de los años. Según cuenta Tania, John regresó muy entusiasmado de esta reunión. Se le veía muy feliz como no se le había visto en muchísimo tiempo, a pesar de que, como les digo, tenía una buena vida. Tenía, según ella, un brillo en sus ojos que ella casi no veía, y él tenía la idea de que la familia al final de todo se mudara a Florida. Dijo que había visto muchos lugares de su niñez donde él había tenido muy buenos recuerdos al aire libre y que quería que sus hijos experimentaran estas aventuras. A Tania no le pareció la idea para nada. Ella le dijo a John que ellos ya tenían su vida en el pueblo de Michigan, todo el mundo los conocía, eran muy queridos, los niños ya iban al colegio en este lugar, ellos ya tenían amigos con quienes estaban empezando a crecer, y ella la verdad creía que no era una muy buena idea. Parecía que John estaba enojado porque Tania no lo apoyó en su decisión de mudarse a Florida, pero con el paso de los días él se fue viendo un poco más tranquilo. Un día normal de septiembre, como cualquier otro, Tania llevó a sus hijos a la escuela y luego de eso se fue a hacer unos recados al pueblo. Ella regresó a su casa alrededor del mediodía. Cuando regresó a casa se dio cuenta que tenía muchos mensajes en el contestador del teléfono fijo. Vio que eran de la directora de la escuela, la cual le decía que necesitaba hablar con ella. No se escuchaba algo muy urgente realmente y la directora tampoco le especificó en los mensajes por qué quería que Tania la llamara. Así que Tania pensó que tal vez no era nada importante. Se sorprendió mucho cuando llamó a la directora y supo el motivo de las llamadas. John ese día, unas horas después de que ella había dejado a los hijos en la escuela, los había sacado y además había dicho que la familia pasaría varias semanas de vacaciones en Florida, por lo cual los niños no asistirían a clases. Tania se sintió muy intrigada, ya que en ningún momento ella había hablado con John sobre irse de vacaciones a Florida, y menos en septiembre, que era un mes en el que los niños estaban empezando la escuela. Ella no le gustaba que faltaran y además de todo eso era algo que no tenía en sus planes. Tania comenzó a ponerse muy nerviosa y comenzó a llamar a John. John no contestaba el teléfono, por lo cual al final ella terminó llamando al abogado de la familia para preguntarle qué podía hacer. El abogado le dijo que para él seguramente John estaba sacando en ese momento a los niños del estado y se los estaba llevando a Florida, que John era su padre, ellos estaban juntos, no había ningún pleito de custodia ni ninguna denuncia en contra de él por maltrato, así que él básicamente se los podía llevar. La única forma de que Tania frenara esto era que en ese momento pidiera el divorcio
y además de eso pidiera la custodia en forma de emergencia de sus hijos, y realmente no sabía qué hacer, así que aceptó el consejo de su abogado. Comenzó de nuevo a llamar insistentemente a John hasta que él contestó. Ella le dijo que no habían hablado de ningún tipo de vacaciones en Florida y que no quería que se fueran porque los niños estaban asistiendo a la escuela. John le contestó que él ya tenía una escuela vista en Florida y que los iba a inscribir ahí mientras los niños estaban de vacaciones con él. A Tania todo esto le parecía muy raro porque en un primer momento era el hecho de que se iban a mudar a Florida. Ella había dicho que no y ahora se le hacía raro que John quisiera pasar varias semanas de vacaciones solamente con sus hijos en ese lugar. Ella trató de persuadirlo para que regresara a casa y al final lo logró, diciéndole que para inscribir a los niños en la escuela necesitaba algunos documentos que ella tenía en casa. John regresó a la casa con sus 3 hijos y Tania comenzó a hacer tiempo porque había llamado a la policía. John comenzó a ponerse cada vez más nervioso cuando vio que Tania realmente no estaba buscando nada, no le entregó ningún documento. Los chicos esperaban a su padre en el automóvil y el menor de los 3, Tanner de 5 años, logró salir del automóvil y correr hacia dentro de la casa. John, ya estando muy nervioso y ya presintiendo que la policía llegaba, salió corriendo y se llevó a sus 2 hijos mayores. Solamente unos minutos después de que John se fuera, llegó la policía. Ellos sabían que él se dirigía a Florida, pero realmente no tenían jurisdicción en este lugar como para poder perseguirlo y atraparlo, así que tuvieron que avisar a las autoridades allá. Tania no sabía en dónde estaban sus hijos en Florida, ya que John no tenía mucho contacto con su familia allá, así que ya no tenía ni números, ni dirección, nada que le pudiera dar una guía de más o menos en dónde estaban. Pudo sacar esta información porque un día John hizo que sus hijos llamaran a su madre para que ella estuviera tranquila y poco a poco le sacó alguna información a los niños, que les dieran descripciones, nombres de calles y de lugares, y al final de cuentas con su abogado pudieron dar con la ubicación tanto de John como de los niños. Para esto ya había pasado aproximadamente una semana desde que John había huido con los pequeños de Michigan. El caso lo llevó un juez de Florida y este escuchó atentamente alegatos de ambos padres. John soltó una sorpresa en ese juicio, y es que dijo que él se había llevado a sus hijos porque los quería proteger de su madre. Sacó a la luz el antecedente de corrupción de menores o de abuso de menores que tenía su esposa Tania, diciendo que estaba haciendo lo mismo con sus hijos, en especial con el mayor, y que él tenía mucho miedo de que los niños pudieran resultar lastimados por su propia madre, así que la única opción que él tuvo fue el llevárselos a Florida. El juez tomó esta acusación muy en serio y mandó a hacerle algunos exámenes físicos y psicológicos a los 3 hermanos. Luego de estos exámenes se pudo determinar que lo que decía John era mentira. Los niños no habían sido abusados de ninguna manera por su madre. Es más, eran niños que querían mucho a su madre y además de eso parecían haber crecido en un entorno bastante bueno, así que el juez se le hizo muy extraño todo esto. Al final de cuentas decidió que le daría la custodia a la madre, a Tania, pero le dio varias visitas a John. Él podría pasar varios fines de semana con sus hijos y además de eso fechas importantes. Toda la familia regresó a Michigan. Estando en Michigan, John le propuso a Tania ir a un consejero familiar, tanto para los niños que habían vivido una situación muy traumática en esas semanas, como para ellos, ya que él quería que el matrimonio se salvara, no se quería separar y quería que siguieran siendo una familia. Tania aceptó esto, pero lo que ella hizo, además de ir a la terapia con su esposo, fue el mudarse a otra casa. La casa donde vivía Tania estaba bastante cerca de la de John, es más, se podían ver una a otra las casas desde la ventana. Tania creyó que era algo bueno, ya que ella había perdido toda la confianza en su esposo porque él había utilizado el antecedente de su pasado para hacerle daño, así que realmente la confianza que tenían en ese momento se desmoronó y ella no tenía muchas ganas de estar viviendo con él. Fueron solamente a 3 sesiones de pareja antes de que llegaran las fiestas. Tenían que decidir con quién pasarían los niños
tanto el Día de Acción de Gracias como Navidad, y al final quedaron en que pasarían el Día de Acción de Gracias con John y Navidad en la casa de Tania. El día 24 de noviembre de 2010, John recogió a sus hijos de la casa de Tania. Él tenía que regresarlos el día 26 a las 3 de la tarde. Ese era el acuerdo que ellos habían tenido. El día 24 por la noche, Tania habló con sus hijos por teléfono, le dijeron que iban a ver una película con su padre y parecían bastante contentos, una noche bastante normal en la casa de John. El día 25 de noviembre los niños no salieron a jugar, cosa que le pareció muy extraña a Tania, ya que como les dije al inicio eran niños muy activos, pasaban mucho tiempo al aire libre y el hecho de que por un día no salieran a jugar era algo muy raro, algo que también le pareció raro a los vecinos, pero al final de cuentas Tania pensó que tal vez John quería pasar un tiempo más cercano con ellos, hablar y todo ese tipo de cosas, y que también por el Día de Acción de Gracias él podría estar ocupado y no lo sacó al patio ya que no podía supervisarlos bien. Realmente ella no pensó nada malo. Luego de eso, ya el día 26 por la mañana, Tania comenzó a llamar a John para que cuadraran la entrega de los niños y todo ese tipo de cosas, pero él no contestó. Ella le hizo varias llamadas hasta que John al final le contestó. Tania le dijo que si podía dejar a los niños media hora más tarde porque ella tenía que salir a hacer una cosa y no iba a estar en casa a las 3 de la tarde. John le dijo que no sabía a qué hora podía dejar a los niños en casa de Tania porque no estaban en casa. Habían pasado el Día de Acción de Gracias con unos amigos de John y que en ese momento él no sabía a qué hora regresarían. Tania se comenzó a sentir muy preocupada por esto porque John no le había dicho que él pasaría el Día de Acción de Gracias fuera, habían quedado en algo completamente diferente. Tania salió a la ventana y vio que la camioneta de John todavía estaba en su casa, estaba fuera, así que se le hizo muy raro que él estuviera en otro lugar. Cuando vio esto, volvió a llamar a John y le preguntó por qué su automóvil estaba todavía fuera de la casa si supuestamente habían salido. John le dijo que no lo había utilizado porque como no conocía bien la dirección de sus amigos, ellos se habían ofrecido en llevarlos directamente a la casa. Aquí Tania ya comenzó a sospechar porque esta no era una actitud muy normal en John. Él, aunque no conociera el lugar, siempre le gustaba ir en su propio vehículo, más que todo por comodidad. Además de eso, John conducía un tráiler. Él conocía muchas rutas y el hecho de que no supiera llegar a un lugar se le comenzó a hacer muy extraño a la madre. Pero no sospechó del padre de sus hijos porque quería tener confianza con él y como estaban yendo a sesiones de pareja, quería poner en práctica lo que habían estado hablando allí. Así que le dijo que estaba bien. Las horas fueron pasando y John no volvió a llamar a Tania. No habían llegado las 3 de la tarde, pero al final de cuentas Tania terminó rompiendo el compromiso que tenía ese día para esperar a sus hijos en casa. Más o menos a las 2 de la tarde Tania lo volvió a llamar y John le dijo que le tenía que contar algo, que él no estaba con los niños. Esto él se lo dijo porque Tania pidió hablar con su hijo mayor. John le dijo que los niños se habían ido a pasar el Día de Acción de Gracias con sus amigos, pero que él estaba en el hospital porque el día anterior estaba haciendo algunos arreglos en la casa, se le había caído algo encima del pie y básicamente se lo había quebrado. Él no quería que sus hijos se perdieran el Día de Acción de Gracias y por eso le había dicho a estos amigos que se los llevaran. Tania comenzó a preocuparse mucho y de verdad allí ya no creyó la versión de John, así que lo que hizo fue llamar al hospital donde él estaba internado. Cuando llamó al hospital se enteró que en efecto John estaba allí, pero no por la razón que él le había dicho, sino porque se había intentado quitar la vida. John había tratado de suicidarse, pero a la vez como que se había arrepentido, ya que él mismo había conducido al hospital y había dicho que se había tomado algunas pastillas. Así que allí le hicieron un lavado y lo dejaron en observación un momento. Es por eso que nadie en el pueblo se enteró de lo que estaba pasando, no se escuchó ambulancia ni nada, porque fue el mismo John quien condujo hasta el hospital para ser tratado por esto. Lo que hizo Tania fue enviar a una de sus hijas para que viera a través de las ventanas de la casa de John qué pasaba, si los niños estaban ahí, si estaban solos, si necesitaban ayuda. La hija de Tania no pudo ver mucho por las ventanas, ellas tenían una llave para entrar a la casa,
pero realmente no pudo entrar porque la entrada estaba bloqueada por muchas cosas. Lo que hicieron fue llamar a la policía. Ya cuando fueron las 3 de la tarde se desató todo, porque en ese momento John, al no regresar a sus hijos, ya estaba incurriendo en un delito. La policía entró en la casa de John y cuando entraron se dieron cuenta que todo estaba desordenado. Había muchas cosas bloqueando la entrada, cosas muy pesadas, y era por eso que la hija de Tania no había podido entrar, ya que no tenía la suficiente fuerza como para empujar todo eso. Incluso tuvieron que empujar la puerta entre varios policías para poder ingresar en la vivienda. También dentro se dieron cuenta que todo era un desastre. Todas las cosas estaban rotas, vasos, platos, fotos familiares, todas las cosas que parecía que representaban a Tania en la casa estaban completamente destruidas. Eso sí, no encontraron sangre ni nada extraño en la vivienda. Y además de eso, como era de esperarse, los niños no estaban en este lugar. Fueron al hospital a interrogar a John, y aquí John dio una versión muy rara de lo que supuestamente había sucedido. Él dijo que cuando el juez le quitó la custodia de sus hijos y se la dio a Tania, él comenzó a planear un plan para quitarle a los hijos a la mujer, ya que ella los abusaba, no los quería y los trataba mal. Dijo que había pensado en darle sus hijos a una amiga y que era con esta amiga que estaban en ese momento. John no quiso dar el nombre ni la dirección realmente de esta mujer. Tania se sintió muy mal con todo esto. La policía volvió a investigarla por el hecho de que John estaba diciendo que ella estaba abusando de sus hijos y ella ya tenía un récord criminal con este delito. Preguntaron a maestros, a vecinos y amigos, pero nadie pudo dar alguna señal de alerta. Más que todo se basaron en los testimonios de los profesores y además de eso de la directora de la escuela, ya que asumieron que amigos, familiares y vecinos podían encubrir a Tania para que la policía le regresara a sus hijos. Pero según las profesoras, los niños eran niños muy buenos, muy tranquilos y que parecían tener una vida casi perfecta. Sus padres se veían muy unidos, asistían a todas las actividades escolares, estaban muy pendientes de su desarrollo en la escuela y no parecía que hubiese signos extraños de nada en la casa. Realmente no podían revisar a los niños ni física ni psicológicamente en ese momento porque no estaban por ninguna parte. La policía le dijo a John que no creían en su versión luego de hacer la investigación y que él tenía que hablar. John dio un nombre, Joan Taylor, y también dio una dirección, un pueblo en Michigan llamado Jackson. La policía comenzó a buscar en este lugar a la tal Joan Taylor y ver si alguien en ese pueblo había visto alguna vez a los 3 niños Skelton, pero luego de la investigación se dieron cuenta que esto era algo completamente falso. Joan Taylor no existía para nada. Con todo esto, la policía logró tener una orden para poder revisar el teléfono de John y además de eso su computadora. En la computadora encontraron unas búsquedas un tanto raras, y es que el día 24 de noviembre, la noche, la última vez que Tania había hablado con sus hijos, había buscado en Google cosas como el veneno de ratas mata a los niños o si se le podía quebrar el cuello a una persona utilizando solamente las manos, búsquedas que obviamente eran muy raras. Cuando la policía increpó a John con estas búsquedas, él dijo que había sido porque ese día habían visto una película con sus hijos y que había pasado una escena muy parecida a todo eso y que ellos querían saber si realmente todo eso era verdad. La policía se incomodó con esto porque no era normal tampoco que unos niños de esas edades miran unas películas con tanta violencia y de igual forma no le creyeron nada a John. Al revisar su teléfono pudieron ver las localizaciones del hombre el día 25 y también por la mañana del día 26 y fue allí que comenzaron a sospechar muchísimo más de él. John había estado conduciendo el día 25 por la noche, madrugada del 26. Recordemos que el 26 fue el día en el que Tania se enteró que sus hijos ya no estaban en casa de su ex esposo. Aquí todo se comienza a tornar muchísimo más extraño y es que John comenzó a conducir hacia Ohio. El pueblo donde vivían era un pueblo casi fronterizo con Ohio, así que él podía pasar de Michigan a Ohio solamente en algunos minutos. Comenzó a conducir hacia Ohio y se ve que su teléfono se para por un tiempo en un lugar en donde se parquean trailers. Este lugar es muy famoso porque ahí las personas que conducen los trailers llegan, se asean,
pasean, también toman algo rápido, pero realmente alrededor no hay nada, es solamente una zona de descanso para conductores. Luego de haber estado allí unos minutos, el teléfono de John se apaga por un total de 76 minutos. La siguiente señal que se tiene del teléfono de John después de esos 76 minutos es ya regresando hacia Michigan. Con esta geolocalización, la policía comenzó a buscar en las zonas aledañas, buscó en basureros, en descampados, en cualquier lugar donde pudieran tener alguna pista o encontrar algún indicio de dónde podían estar los niños. Recordemos que esta búsqueda se hizo semanas después de la desaparición de los niños, porque John tardó mucho en dar toda esta versión de la amiga, obviamente tardaron en localizar el teléfono y todo este tipo de cosas, así que si se tiró algo en la basura en ese lugar, realmente en ese momento ya no iba a estar, seguramente ya estaría completamente destruido. También llama mucho la atención el hecho de que esa geolocalización esté en la dirección completamente contraria a Jackson, el pueblo donde supuestamente John había dejado a sus hijos con la amiga. La policía cree que lo de Jackson fue para distraerlos completamente y alejarlos del lugar donde tal vez sí estaban los niños. John siguió siendo interrogado por la policía, pero él no cedió en ningún momento. Al final de cuentas, él fue detenido y se le imputaron 3 cargos de secuestro y 3 cargos de detención ilegal, ya que él en ese momento ya no tenía la custodia de sus hijos. Él los tenía que entregar a su madre el 26 a las 3 de la tarde y no lo hizo. Estando ya en el juicio, John cambió su versión varias veces. Dijo que había entregado a sus hijos primero a una asociación que realmente nunca existió tampoco. Y luego de eso dijo que los había entregado a una familia Amish. La policía también trató de contactar con personas que estuvieran en contacto con los Amish de la zona, pero realmente esto nunca se pudo comprobar, no hubo pruebas y tampoco pudieron saber si los niños habían estado siquiera cerca de alguna comunidad Amish, así que todo era bastante extraño. Al final, en el juicio, John llegó a un acuerdo. Él se declararía culpable de los 3 cargos de detención ilegal, uno por cada uno de sus hijos, pero quería que le quitaran los cargos de secuestro, porque siendo 3 cargos de secuestro, él podía pasar mucho tiempo en la cárcel. Al final, el juez aceptó este trato, John se declaró culpable y lo sentenció a un total de entre 10 y 15 años de cárcel. Él podría pedir la libertad condicional a partir del año 2020 y extenderse así cada año hasta que al final se cumplieran los 15. Además de ese juicio, John tuvo que afrontar otro juicio, pero esta vez junto con su esposa, ya el juicio final del divorcio. John aquí tuvo varias actitudes que no le gustaron mucho a la opinión pública e hicieron que su imagen se descuidara muchísimo más de lo que ya estaba. Él decidió no tener un abogado, se representó a sí mismo. Él subió al estrado a su en ese momento todavía esposa, casi ex esposa Tania, y comenzó a hacerle unas preguntas muy crueles, como por ejemplo, ¿qué se sentía sin sus hijos? ¿Cómo se sentía ahora que no los podía ver? ¿Si se sentía una mala madre? ¿Cómo dormía por las noches? Y esto hizo que la imagen de John ante los medios y ante la gente fuera todavía mucho peor de lo que ya era en ese momento, ya que todo el mundo pensó que estaba haciendo todo eso para hacer sentir mal a Tania y hacerla sufrir. Al final de cuentas, obviamente, el juez dio el divorcio a estas personas y le siguió pidiendo a John que diera la ubicación de sus hijos, cosa a la que él se negaba rotundamente siempre que se lo preguntaban. Trataron de que la familia de John se acercara a él y que grabaran sus conversaciones, pensando que tal vez él les podía decir a ellos en dónde estaban los niños. En un principio, la familia de John aceptó trabajar con la policía y cooperar con ellos en esto, pero luego de 2 visitas a John, ellos dijeron que no colaborarían más y se volcaron completamente del lado de John, apoyándolo, ayudándolo y diciendo que él estaba diciendo completamente la verdad, que había entregado a sus hijos solamente para protegerlos de Tania, que al final era una depredadora de menores. En el caso de los hermanos Skelton, se estuvieron recibiendo muchas pistas, un total casi de 10,000, y muchas terminaron siendo falsas. Muchas la policía ni siquiera llegó a seguirlas porque estaban
fuera de control. Realmente la policía en ese entonces no había sacado tantos detalles a los medios, como por ejemplo no había dado la ubicación en la que se creía John había estado la madrugada de la desaparición. Una mujer hizo una llamada diciendo que había visto una camioneta muy parecida a la de John en la ubicación en donde la policía sabía su teléfono celular había estado. Como esto no se había lanzado a la prensa, esta pista se tomó con mucha seriedad, ya que era una gran coincidencia. Si es que esta mujer estaba mintiendo, o era una gran coincidencia de que hubiese visto un automóvil muy parecido al de John justamente en la zona donde ellos ya sabían él había estado. Cerca de la zona donde la mujer había visto esto había un lago. La policía decidió comenzar a buscar en este lago, se drenó, se llevaron buzos y realmente no lograron conseguir nada con esto. Se revisó casi todo el lugar excepto una parcela que era propiedad privada. No se pudo contactar con el dueño. Las personas de cerca de ese lugar dijeron que era un señor muy mayor que se había mudado hace muchos años y que realmente ellos no tenían conocimiento de dónde vivía, y la policía tampoco pudo encontrar ni un número ni una dirección como para poder irlo a buscar y que él diera permiso de buscar en este lugar. Así que ese pedazo se quedó sin revisar, pero por lo demás se revisó todo y no se encontró ni una sola pista. Con el paso de los años, la investigación en el caso de los niños Skelton se fue enfriando. Quien logró que se reviviera de nuevo la investigación y que se volviera a hablar en los medios de todo esto fue el mismo John, ya que dijo que daría otra declaración unos años después de estar en la cárcel. John dijo que al final hablaría y diría toda la verdad. Él dijo que le había entregado a sus hijos a una pareja, que él una vez iba en su tráiler conduciendo de noche y una pareja junto con la hermana de la mujer de esta pareja estaban haciendo autostop. Estas tres personas se subieron a su tráiler y le comenzaron a contar su vida. Ellos le dijeron que tenían varios niños en su casa, niños de la pareja y también de la hermana que ellos llevaban en ese momento, que vivían muy felices, le empezaron a contar su vida familiar y realmente John pensó que era un buen ambiente para que sus hijos crecieran. Él dice que en ese momento ya estaba pensando en entregarlos porque ya había pasado el juicio de la custodia y que se sentía muy triste y muy preocupado por sus hijos. Dice que llevó a sus niños a jugar con los hijos de estas personas a algunos parques durante varias ocasiones y vio que se llevaban muy bien. La prueba final sería ese día de Acción de Gracias. Los niños pasarían un día sin su padre con esta familia para ver cómo se desenvolvían. John dice que ellos lo recogieron temprano, él se los dio y que luego de eso comenzó a llamarles, pero estas personas ya habían apagado sus teléfonos, no contestaron y luego de eso las líneas estaban prácticamente muertas. Fue allí que John decidió quitarse la vida porque se sentía culpable de haberle entregado sus hijos a estas personas y que luego de eso pues ya es todo lo que se sabe. Esta fue la última versión que John dio. Dio 3 nombres de estas personas, de nuevo sin apellido y de nuevo sin una ubicación exacta. La policía le pidió que dijera lugares donde ellos habían estado juntos, pero John se negó a dar estas ubicaciones y al final de cuentas la policía no encontró a nadie que pudiera casar ni con la descripción que había dado John ni con los nombres que él había dado. Así que terminaron pensando que esta era de nuevo una historia falsa. Ya para ese momento la policía sentía que John estaba inventando todas estas historias porque al final de cuentas él le había hecho algo irreversible a sus hijos, algo demasiado malo. En el año 2017 se encontró una caja con huesos y dientes. Eran muy pequeños, así que se creyó que eran huesos de niños y se hicieron algunos estudios. Estos estudios resultaron negativos para los hermanos Skelton, no eran los huesos de ellos. En realidad estos huesos ni siquiera pudieron ser identificados porque supuestamente se dataron de una antigüedad muy grande, eran casi de 100 años atrás y además de eso no había ninguna persona en la base de datos del ADN que pudiera coincidir con los huesos estos que encontraron, así que al final este fue otro enigma en la investigación que bien no tenía nada que ver con el caso. Los años han pasado y se han hecho retratos de cómo se podrían ver los niños Skelton ahora. La madre Tania los sigue buscando, realmente ella quiere saber qué pasó en realidad con sus hijos, en dónde están, si alguien los tiene, si este hombre les hizo algo malo y realmente ya poder estar en paz con ella misma y poder seguir con su vida. La familia de John lo ha apoyado
todos estos años con la versión que él ha dado, y además de todo esto dicen que él hizo algo bueno que parece algo malo, que solamente quería proteger a sus hijos de su madre, que al final para ellos era una madre muy mala. En este año 2020, en el mes de agosto, John podrá comenzar a pedir su libertad condicional porque ya se ha pasado la condena mínima 10 años. Se cree que no se la van a dar porque él no ha dicho en dónde están los niños y que para dársela le van a pedir este requisito. De cualquier manera, aunque a John no le den la libertad condicional ahora en 2020, ni en 2021, ni en 2022, a él solamente le quedan 5 años más de cárcel porque el máximo que el juez le dio fue 15 años. Así que en menos de 5 años él ya será un hombre libre, y al final de cuentas quien no sabe qué pasó con sus hijos fue Tanya, que hasta en este entonces lo sigue buscando. Mucha gente cree que los niños Skelton ya no están vivos por el hecho de que ellos ya eran más o menos grandes cuando este hombre supuestamente los entregó. Si los hubiese entregado, al menos el mayor ya es un chico mayor de edad, y el hermano del medio también está a punto de cumplir la mayoría de edad. Ellos usan internet, ven las redes, ven televisión. Fue un caso muy sonado en Estados Unidos, así que ya tendrían que haber salido a decir: aquí estamos vivos, estamos bien, y pues compadecerse un poco de su madre. Aunque muchas personas creen que tal vez esto no es así, ya que ellos le tomaron mucho cariño a las personas que los criaron, y para no perjudicarlos no quieren salir a la luz pública. Pero también hay que tomar en cuenta que tendrían que haber ido a la escuela, a trabajar y hacer su vida, y ya más de alguien tendría que haberlos visto. Así que al final queda todo como un misterio. John saldrá de la cárcel pronto, y Tanya sigue pensando qué le pasó a sus hijos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Se me hace un caso súper misterioso, súper intrigante, pero también hay que ponerse a pensar que John ya había dicho que él no quería volver a perder a nadie, a ningún hijo, como había perdido a su hija mayor, y tal vez este hecho hizo que él le hiciera algo a sus hijos. No se sabe realmente, no se logró evaluar bien la salud mental de John en ese momento, no fue algo que se consideró en ninguno de sus juicios, y pues él ya va a terminar de cumplir su pena, y muchos creen que nunca va a decir en realidad qué pasó con los niños, y que al final de cuentas aquí falta algo, porque hubo un cambio muy grande en John. Eran una familia casi perfecta, como les dije, muy unidos, se preocupaba mucho de sus hijos, y que el simple hecho de que su esposa no se quisiera mudar a Florida hiciera que él hiciera todo esto, para algunos pues es una actitud muy rara, una actitud que no es verdaderamente normal, pero al final todo lo que pasó, él es el único que lo sabe y nadie más, y al parecer pues no va a dar su brazo a torcer. Él sigue diciendo que lo hizo porque amaba a sus hijos y se los quería dar a una familia que se los quisiera y alejar de su madre, que él básicamente la describe como un monstruo. Si esto es verdad o no, solamente allí si lo saben dos personas, John y Tanya. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces a la semana, y si tienen la campana activada pueden ser los primeros en ver estos videos. Mi nombre es Lesma, recuerden seguirme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.